¿Qué pasa con el Servicio de Impuestos Internos y las contribuciones? ¿Por qué el director de Impuestos Internos ha dado tantas explicaciones esta semana en el Congreso? Bueno, este año el proceso de reavalúo fiscal en Chile reabrió un viejo conflicto, que es el tema de las contribuciones. Lo que comenzó como una polémica más bien acotada al mundo agrícola, donde algunos predios vieron duplicado su avalúo fiscal, pese a enfrentar contingencias. O sea, habían, por ejemplo, terrenos que estaban en zonas de mucha sequía o baja rentabilidad a fines del año pasado. Igual subieron esos terrenos. Bueno, hoy se expandió hacia la vivienda. Este conflicto en la pata agrícola surgió a fines del año pasado y se ha intensificado este año, pero se traspasó, se permeó hacia las casas propiamente tal, aun cuando el reavalúo de las viviendas por parte del Servicio de Impuestos Internos, que se hace cada 4 años, a diferencia de los agrícolas, se va a dar a conocer recién en diciembre de este año. O sea, en diciembre la gente va a poder ver si es que hay un reavalúo de sus casas, y la próxima cuota, que se supone que va a tener un alza, con ese ajuste recién en abril de 2026. Pero el dato manda, desde 2018 las contribuciones de predios no agrícolas han aumentado en promedio un 82,1%, lo que se ha traducido en una carga tributaria muy, muy considerable para los propietarios. Y la sensación que está instalada, bueno, es bastante clara, que se está cobrando muy por encima de la inflación y que en sectores rurales, por ejemplo, hay predios donde el avalúo se duplicó, aun cuando sus dueños siguen enfrentando, como les digo, estos procesos de estancamiento y baja rentabilidad. Y fue precisamente esa molestia del mundo parlamentario lo que los llevó a citar al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y anteriormente al Senado, que se supone que iba a hablar de varias contingencias, pero al final esta materia igual salió a flote, para que explicara cómo opera este sistema. Y el resultado de lo que ocurrió en sede parlamentaria, yo creo que al final generó más dudas que certezas. Echeverri detalló que existen como 2 tipos de reavalúo: el agrícola y el no agrícola, y el de sitios no edificados. Básicamente ese es como el sistema. Y según explicó, para los no agrícolas se consideraron más de 2 millones de transferencias. Esto es una cosa técnica, pero al final, ¿cómo se sabe si tu casa va a subir o no de precio? Es de acuerdo a cómo se han vendido a tu alrededor los distintos inmuebles o los distintos predios. Y ahí se saca como una fórmula, un cálculo, y se determina cuál va a ser ese monto de contribución que tú tienes que pagar. Qué peligro, ¿no? Porque aparte con el nivel de burbuja que se ha generado en general en el mundo, claro, y además, de las propiedades, estás a merced de eso, digamos. Claro, y además ocurre que efectivamente, por ejemplo, en los terrenos agrícolas hay zonas que están muy cerca de la ciudad que empiezan a revalorizarse, pero si tú has sembrado trigo, por ejemplo, ese valor va a ser exactamente el mismo. Quedas atrapado como en un círculo, en un aro. Claro, en que tú sigues teniendo un ingreso, pero tu contribución por ese terreno subió. Que fue un ejemplo que de hecho le puso Frank Sauerbaum en el Congreso al propio Echeverri. Entonces, admite de alguna manera Echeverri que no existe un criterio único y que la fórmula exacta para calcular el avalúo fiscal no está claramente definida ni difundida. El lenguaje técnico no es comprensible para la mayoría de los ciudadanos, según reconoció Echeverri. El problema de fondo y lo que más irrita a los parlamentarios es como esa falta de transparencia. No hay información clara sobre cómo se fija el valor por metro cuadrado, según lo que reclama el diputado Sauerbaum, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quien considera que el sistema de alguna manera es poco equitativo. Y eso es lo que yo creo que está quedando después de la discusión de estos días en el ambiente, de que en el fondo el sistema de reavalúo fiscal aumenta las desigualdades. Aumenta las desigualdades y además en el fondo es opaco. Entonces tú no puedes decir y no puedes reclamar bien porque no hay una estructura definida. Porque cuando le preguntaron al director del Servicio de Impuestos Internos, dijo precisamente eso. No sé bien cómo es esta fórmula. Algunos creen que no se quiso meter en el tema porque lo debe tener bastante claro siendo la cabeza del servicio. Debería, ¿no? Debería. Es una mala respuesta igual. Es una mala respuesta y que lo que algunos de sus cercanos dicen, en el fondo, no quiso meterse ahí. Él, Echeverri, intentó bajar el perfil de toda esta polémica. Dijo que los reclamos de los contribuyentes representan menos del 0,01% del total de predios reavaluados.
Eso es, de los 990.951 predios agrícolas, solo 68 reclamos, ya. Efectivamente, eso lo dice a propósito de que le están discutiendo, de que como no hay una norma clara, la gente tampoco puede reclamar. O sea, y el reclamo no puede ser el indicador, no quiere decir que el resto no esté perjudicado. Claro. No puede ser el único indicador, digamos. Bueno, esa cifra, lo que él dice que hay muy poquitos reclamos, lejos de calmar los ánimos, reforzó esta, entre comillas, sospecha de la desinformación. Muchas personas ni siquiera saben que pueden impugnar. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo... No, para nada. Uno es como una condena cuando Sí, te llegan las como que contribuciones. Claro, es como que hay que pagar inmediatamente, además. Aquí voy, sí. Porque además es el servicio, entonces igual uno no se puede retrasar. Siempre está como el fantasma ahí de que si uno no paga a tiempo y se acumulan... Te quiten la casa. Te quiten la Te van a casa, te la rematar, embarguen, sí, exacto, exacto. Entonces, en el fondo como que los parlamentarios dicen, ¿por qué el Servicio de Impuesto Interno ni siquiera ha sacado una norma o un reglamento en que se diga que uno puede reclamar? Ahora, no es que tú puedas reclamar porque consideres que es alto el reavalúo, sino que tú puedes decir, oye, el servicio me consideró más metros cuadrados de los que tengo, o hubo un Claro, error tampoco por es que esto y pueda, esto otro. la cuestión estructural que se critica, la forma en la que está calculado, no es algo a lo que puedas reclamar. Y sin Claro. embargo, ese es la conversación más profunda, ¿no? Pero claro, en eso tú no puedes reclamar y además los legisladores ahí están bien tomados de manos porque cuando hay platas del Estado y temas como más bien tributarios, tú no puedes generar un proyecto de ley, es de exclusiva facultad del presidente. Entonces también es complicado en ese sentido. Pero claro, está esta idea de que el sistema de alguna manera está especialmente diseñado para que nadie reclame, nadie se oponga a lo que dice el servicio. El plazo para reclamar en el caso de las agrícolas, de hecho, vence el 23 de junio y muchos parlamentarios están presionando para que el periodo se extienda, aunque me dicen fuentes del servicio de que eso no puede ser porque es una norma, pero que de todos modos la gente igual puede reclamar en los tribunales aduaneros. Imagínense lo que es ese proceso. Ese proceso es larguísimo, cuesta tener un Plata. abogado que lo haga, así que sería bien improbable que eso ocurriera. Consideran que el proceso es engorroso, que requiere asistencia legal, que no todos pueden costear y en la mayoría de los casos, además, el tema de la contribución afecta a adultos mayores que ante el cobro simplemente pagan, incluso sacrificando otros gastos básicos, que es lo que decimos, esta cosa de que al servicio sí que no, hay que pagar inmediatamente. Y porque el bien de la casa propia, que probablemente es la lucha de muchos de clase media, es un bien tan preciado, tan simbólico, que la gente tiene mucho miedo a perder eso. Exacto. O sea, también es algo como, es atávico lo que uno siente por su casita cuando la logra tener, ¿no? Totalmente. Y ahí diría que el problema mayor es con los adultos mayores, porque como ya no tienen ingresos, también les cuesta más Es su pagar único esa claro, contribución. claro. El problema al final, como se dan cuenta, no es solo técnico, hay algo más bien estructural. Como les decía, el ejemplo de eso de que comunas que están como cerca de la ciudad comienzan de alguna manera a urbanizarse, todos esos terrenos que están como al lado se encarecen por efecto del entorno. Claro. Pero su dueño, y como les digo, muchos de ellos agricultores, no han visto mejorar su ingreso. Entonces ahí se genera un lío bastante complejo. Y además se pone sobre la mesa el incentivo de que tú tienes que vender, incluso contra tu voluntad. Entonces suena como un incentivo perverso, la verdad. Y todo esto ocurre en un contexto fiscal bien estrecho, y no son pocos los que ven en el reavalúo, además, una estrategia, entre comillas, encubierta del Ejecutivo para aumentar la recaudación. De ahí que la falta de claridad moleste tanto. Lo que se presenta como un ajuste técnico parece esconder también una urgencia fiscal. Ahora, yo sé que la plata es fungible, digamos, o sea que Sí, claro. ya, pero las contribuciones van a un bolsillo en particular. No van a las cuentas generales. No, las municipales. No, o sea, no son para que Javiera Martínez, la directora de presupuesto, la asigne a cualquier parte, sino que van a la renta municipal, Sí, digamos, ¿no? sí. Sí, entonces es muy difícil. Si suena muy. Con cada parlamentario que hablé me dice que suena muy difícil cortar este sistema porque, claro, sería ponerle un coto a lo que reciben las municipalidades. Sí, es complejo. A menos que se financie de otra manera. El Partido Republicano ha tenido desde hace harto rato esta idea de ponerle fin a las contribuciones por una cuestión de principios, porque dicen, tú ganas plata, pagas impuesto a la renta, compras algo y ese algo sigue pagando impuestos, por lo cual pagas 2 veces el impuesto. Claro, sí, se entiende, entonces, perfecto. Esto hay que hacerlo compensando lo que se recauda, Claro. poniendo fin a las contribuciones para eliminar el método
de recaudación. Sí, incluso por el doble cobro de, el doble cobro, de plata que ya pagó impuestos. súper cuestionado. Incluso te diría que hay parlamentarios de derecha que se han abierto también a este nuevo frente. Por ejemplo, el parlamentario Sauerman, Miguel Mellado, han planteado en línea con lo de José Antonio Kast esta posibilidad de eliminar el cobro de la contribución, por lo menos para la primera vivienda. O sea, que tal vez si tú tienes más casas, ya empieces a pagar. El caso de los adultos mayores, de los Claro, jubilados. claro, que en el fondo no tienen ese ingreso permanente. Igual hay que decir, obviamente, para ser lo más justos posible, que el escenario que enfrenta Chile es que el 76,9% de los predios con destino habitacional de las casas está exento del pago. Claro, y en ese sentido es un impuesto muy progresivo. Exacto. O sea, Entonces, pagan los que tienen más, digamos. paga el 23,1% restante. Que es el argumento a favor de seguir con el cobro. Sí, sí. Esto se me está acabando el tiempo, pero va a continuar, ¿eh? El tema está siendo tenso. Lo que me dicen a mí es que Echeverri salió de su última presentación en la Cámara como con un gesto adusto. Así estaba tenso, complicado. Sabe que el sistema está tensionado y que las explicaciones no convencen. Y por eso lo que me dicen es que están haciendo un cambio completo de la página web del sistema de impuestos internos para entregar información más clara y sencilla para que la gente entienda. Porque muchas veces tú puedes reclamar, pero la gente no sabe que puede reclamar. Entonces también hay una especie de autocrítica y me culpa. No van a cambiar la funcionalidad porque funciona muy bien. Saludo a la gente de impuestos internos. Así es. Estamos Sí, al día. pero hacerlo un poquitito más amigable. ¿Ah? Es buena la página, igual es buena. Si funciona Sí, bien. yo creo que funciona súper bien, pero este tipo de cosas, como por ejemplo, que tú puedes reclamar por tu aumento de... Eso Claro, no está tan visible. No está tan visible. Sí, es pero verdad. funciona Ustedes son bien. muy jóvenes, pero ustedes no timbraban boleta. Yo timbré boleta. Te ¿Alcanzaste voy a a dejar timbrar aquí boleta? caer Yo mi también carnet creo que firmé, inmediatamente. fíjate. Sí. ¿Te acordás? Y Sí. cuando no te querían timbrar, Sí. cuando no te querían timbrar factura y te timbraban de a 4 facturas. Sí, es que No, esa me la perdí porque Esa yo yo también ahí llegué tarde. tenía empresa. Los tiempos han cambiado mucho. Es verdad, llegamos tarde ahí. Sí. Saludos a impuestos internos. Sí. Oye, la Defensoría del Contribuyente, que es un organismo autónomo e independiente que está bajo supervisión del presidente de la República, reconoció que no existe esta transparencia absoluta de todos los datos que conforman la base imponible que genera el avalúo y están conversando con el servicio para evacuar un informe con los datos claros. Se supone que lo iban a sacar esta semana, está un poquito retrasado. Y además, ojo, que la Contraloría General de la República, que hoy está como la institución On the top, claro. por excelencia, Sí. Está en su bueno, mejor momento. va a emitir también un informe en octubre, prometió, de este año para revisar concretamente el método de cálculo utilizado por el servicio en este tema. En octubre, sí, pues. Eso también está pendiente.